Prado, uno de los corregimientos más habitados del país. Yo diría el corregimiento modelo para lo que estamos trabajando, que es la cultura de la oralidad, la historia, la memoria, la palabra. Un corregimiento modelo porque hay mucho empoderamiento en San Antonio de Prado con respecto a su historia. De la mano de Alonso Betancur, una leyenda, yo le digo una leyenda viva de la palabra, pudimos recorrer el territorio de San Antonio de Prado, enamorarnos de San Antonio de Prado, ver que sus veredas son muy parecidas a las de San Cristóbal, de donde somos nosotros. Allá sí que se hizo necesaria y hacia futuro trabajar en la idea de una hermandad en los corregimientos. Yo creo que de los corregimientos que más se parecen son San Antonio de Prado y San Cristóbal. Hay hermandad en el territorio, en las prácticas culturales, en las familias. Yo diría que estos corregimientos, que son hijos del Cerro del Padre Amaya, guardan mucha hermandad, pero sobre todo lo que hay que proteger, como en Santa Elena, en Palmitas, en Altavista y en San Cristóbal, es la riqueza cultural, la magia que existe todavía en los corregimientos, los lugares mágicos, las leyendas, todo lo que nos habla acerca de un mundo imaginario que obviamente los adultos y los niños son los que tienen que protegerlo. Igualmente San Antonio de Prado tiene un gran desarrollo cultural que se ve plasmado en una revista hermosa y yo diría icónica de la ciudad de Medellín, que es Arcadex, que cuenta con un equipo de trabajo que trabaja alrededor de la cultura, del empoderamiento social y cultural de la historia de San Antonio de Prado. Es un modelo a imitar, diría yo. Y el trabajo que tienen que hacer las mismas comunidades es la conexión intergeneracional de la cultura y de la historia en San Antonio de Prado, al igual que en los otros corregimientos, pero en San Antonio de Prado vemos que eso es una de las cosas que hay que mejorar, que hay que intervenir para que los jóvenes y los niños puedan seguir con ese legado cultural, con ese legado histórico. La literatura y el lenguaje son instrumentos esenciales para una comunidad y para construir y reconstruir la historia y de la misma manera formar un futuro donde el territorio y la identidad sean los valores fundamentales de una comunidad. Mi nombre es Sofía Peña Acuña, soy la ganadora del corregimiento de San Antonio de Prado. El cuento se titula El verdadero valor de la humildad. En un pueblo muy lejano vivía un joven llamado Panita. El pueblo se llamaba El Limonar. El Panita le gustaba comer chis, pero el único que las vendía era Bozo, y Bozo vivía en el silencio. Y cada vez que el Panita quería comer papas tenía que pasar por un sendero, por las playas y un bosque.
El panita estaba sentado en el sofá como de costumbre viendo su telenovela favorita. Al rato se durmió. A las 12 de la noche el panita se levantó y tenía mucha hambre, pero en su nevera no había nada de comida y estaba muy antojado de chis, así que decidió arriesgarse e ir a donde Oso. 2 días antes su mejor amiga, la negra, le había comentado al panita que en el silencio había una bruja que le gustaba llevarse el alma de gente humilde, pero panita no le creyó. Volviendo a la historia, el panita pasó por el sendero, luego caminó por todas las playas. Cuando iba llegando al bosque, escuchó unos quejidos y cada vez que se acercaba, los quejidos iban siendo cada vez más fuertes y de repente vio a una mujer sentada de espalda. Cuando la iba a tocar, se desapareció. Pero él no le paró bolas, así que siguió su camino. Minutos después llegó al silencio, fue donde Oso y resultó que Oso estaba dormido. El panita muy triste se sentó a descansar y se le acercó la bruja. El panita muy asustado se quedó pasmatizado y la bruja le dijo que no tuviera miedo, que ella era buena. Entonces el panita le preguntó que si era buena, ¿por qué le robaba el alma a las personas humildes? Y ella le respondió que creía que cada vez que se recolectaba almas de gente humilde, ella se convertiría en una persona buena y más humilde que las demás personas. Así que el panita le dijo que no necesariamente tenía que hacer eso, que él le enseñaría el verdadero valor de la humildad. Una de las casas más emblemáticas que tiene San Antonio de Prado y por supuesto la vereda Montañita nació, para orgullo mío, y lo digo con mucho orgullo y con mucho respeto a su memoria, don Abel Betancourt. Don Abel Betancourt fue un mecenas aquí de la cultura, sobre todo que ayudó a sacar adelante muchas familias dándole empleo. Recordemos que fue el fundador y dueño de Industrias Inox, donde casi que el 90% de la población de San Antonio, de los obreros, que tenía en su fábrica, eran de San Antonio. Aquí nació don Abel Betancourt, hijo de don Ángel Betancourt y de Carmelita. En esta casa, que todavía es de tapia y de bareque, está original. Si nosotros tuviéramos un sentido de pertenencia y supiéramos cuidar el patrimonio arquitectónico y estas joyas de San Antonio de Prado, esta sería una de las candidatas para que estuvieran en ese ranking de las construcciones más bonitas y emblemáticas de San Antonio de Prado. Bareque y tapia en Montañita, Alonso Betancourt. Esta es otra de las casonas más hermosas que tiene San Antonio de Prado. Era la casa de Heriberto Salazar, más conocido como el Hijo. El Hijo era el que proveía de carbón a casi todo el pueblo de San Antonio de Prado. Es una de las casas mejor conservadas que también tiene el corregimiento de San Antonio de Prado. Es más, yo creo que también deben de estar dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Medellín. Casas emblemáticas como esta casona no debían de desaparecer.
Esta es el famoso bastón, una de las también muy famosas fondas emblemáticas de San Antonio de Prado, muy parecidas a los que hay también allá en San Cristóbal. Lo que te decía ahora Lucho, de que San Cristóbal y San Antonio de Prado somos dos corregimientos hermanos donde tenemos no solamente una cercanía geográfica, sino que también las costumbres, los decires y todo nos llevan a que seamos casi que un solo pueblo, una sola comunidad, porque se empatan dos cosas. Hay familias que viven en San Cristóbal que son de San Antonio de Prado y hay gente de San Antonio de Prado que vive en San Cristóbal. Me llamo Alejandro Antonio Salazar Betancourt. Este negocio lo hice con el fin de que no moría la historia de San Antonio de Prado, ya que en el pueblo iban muriendo todos los bares, los negocios y nadie conservaba ni una foto, ni una historia, ni nada. Al jubilarme me puse a organizar esto aquí, que fue una pesebrera. Entonces, hace 17 años lo organicé y me ha dado resultado. Me visita toda la gente aquí, vienen a recoger historia, a ver las fotos, a tertuliar. Gallolo, hay una cosa muy particular y se pregunta a la gente, algunos que vienen de la ciudad de Medellín o otras partes del país, inclusive fuera de las fronteras patrias, y es bueno, ¿qué es lo que tiene el bastón? ¿Cuál es el encanto del bastón? Que todo el mundo habla de él. Bueno, el nombre lo pusimos porque en los últimos tiempos estuvieron allí los tíos, mi papá y los familiares ya más antiguos. Entonces, cuando yo lo formé con el sobrino, le dije que qué nombre le poníamos, que si Pénjamo o el bastón. Yo quería Pénjamo, porque pues es más llamativo esto. Pues yo no, pongámosle el bastón en honor a los viejitos. Entonces ya yo por darle gusto lo decoré así, porque yo tenía mucha foto de personajes del pueblo, de sitios, y entonces yo buscaba siempre tener un lugar así, no se me daba por el destino. Pero ya cuando yo me jubilé, ya le dije a mi papá que desocupó esta pedrera, que le voy a ponerle 4 latas más, voy a poner un negocito y voy a sacar las fotos para que todo el mundo las vea y cuente la historia de cada personaje. Y así ocurrió. Siendo yo muy niño, me fui de la casa y me fui para Barranquilla y monté una fábrica de tinto con 36 termos y una bicicleta al bar. Y me fue muy bien con los tintos, espectacular. De vine para Medellín y cogí una cajita de molar. Yo fui ilustrador profesional en el Parque de Bolívar, de los cuales estuve durante 5 años. El apodo moneda era porque el pedacito de tierra actualmente la catedral era forrado en moneditas que anteriormente las estaban botando. Las moneditas de 1 centavo, de 2 centavos, de 5 centavos, las estaban botando y entonces yo empecé a recogerlas. ¿Quién me puso moneda? El apodo mío me lo puso el doctor Federico Estrada Vélez, que era un gran magistrado que había aquí en Medellín, nació en Heliconia, de los cuales le quitaron la vida en cuestión de la violencia, los tiempos de lucha. Ya vine para acá, para San Antonio de Prado, yo soy nacido y criado acá. Me dio un día cualquiera por venir por acá y compré este pedacito de tierra, pero antes había tenido negocios en Prado, mi ranchito, la Manguala, Rancho de Lata, Las Palmeras, la Oasis, la Malagueña. Bueno, trabajé en Coltel como jefe de personal, administrador de personal allá. Trabajé también lavando carros, cargando carretas. He sido muy rebuscador, me ha gustado mucho servirle a la gente y al bolsillo mío.
corazón, de pasión, toda la vida, disfrutando de este hermoso corregimiento. Y en mis manos tengo uno de los productos, digamos que han sido un homenaje a la memoria oral, al patrimonio, a la fotografía. La revista Archives en sus 10 años entregó un álbum fotográfico donde aparecen los pie de páginas, historias de personajes, arquitectura, paisaje, héroes del parque, héroes silenciosos, y donde se les entrega también, además del álbum, se les entregan los caramelos. Los caramelos vienen sin número. La novedad es que para poderlo llenar tienes dos opciones: o conocerte toda la historia, lo cual es imposible, o hablar con la generación de la derecha, abuelos, tíos, o hablar con la generación de la izquierda, sobrinos, nietos, para que te ayuden a llenar un álbum que tiene la historia de más de 100 años de historia. Fotos de personajes como estos, de momentos históricos en nuestro corregimiento, felices, momentos trágicos, momentos dolorosos, momentos importantes, momentos llamativos, cambios estructurales del parque y de las veredas de nuestro corregimiento, hacen parte de todo este recuento de vida. Y de esta manera incentivamos a la comunidad para que por medio de fotos, por medio de caramelos, reconociera, recordara, reviviera y sintiera suyo ese patrimonio, esa alegría de ser pradeño. Entonces aquí, muchas de estas fotografías para los pradeños les mueven la fibra, les mueven su corazón, les mueven los recuerdos, porque tuvieron que ver con su niñez o tuvieron que ver con sus momentos en que vivieron en Prado y ahora de pronto ya no están por acá. Entonces, esta es una muestra de que reconocernos desde la imagen, desde la fotografía, desde la memoria, es la mejor forma de crear cultura, interculturalidad y sobre todo afecto por un territorio. Tenemos otro caramelo que se reclama aquí atrás, en un lugar que se llama la Tienda de Pacho, una casa antigua donde personas muy conocidas como Pacho Cruz vendían mercados, se supone que hasta había de entierros y todo esto. La edificación continúa y ahora es un bar muy cultural. Tenemos también otro caramelo, allá van, casa del ciclista, casa musical, las dos fondas, el balcón de Maruja y la Tienda de Pacho. Ahí están los 6 caramelos. Todo nos une.